Hola, buenas tardes, chicos. Como os apunté ayer en el mensaje de Classroom, hoy vamos a empezar con la escultura barroca italiana. En este caso, la escultura barroca, igual que la arquitectura, no buscaba el equilibrio clásico ni la forma bella. Lo que intentaba buscar era o ser un reflejo de pasiones, de sentimientos, de movimiento. Incluso buscaba el instante, perdón, del desarrollo de máxima acción del tema que se quería representar, de tal forma que va a ser característico el movimiento, la presión, la representación de la fuerza, etcétera, etcétera. Bien, ¿quién va a ser el máximo representante de la escultura barroca a nivel europeo y sobre todo en Italia? Pues Bernini. Ante todo, Bernini se consideró escultor, al igual que uno de sus ídolos en el caso de la escultura, ¿no? El maestro Miguel Ángel. Para él estuvo estudiando desde bien pequeño la obra de Miguel Ángel y de hecho en el siglo XVII lo consideraban como el Miguel Ángel del siglo XVII. Él trabaja, igual que en la arquitectura, en la Roma de los papas del siglo XVII. Por lo tanto, el barroco en Italia lo que va a hacer público o notorio o va a crear propaganda en torno a la Iglesia Católica, ¿no? Que sale reforzada ahora después del Concilio de Trento y por lo tanto después de la reforma luterana del siglo XVII, que había quedado bastante tocada. ¿Qué ocurre con Bernini? Bueno, Bernini tenía tanta demanda de obra que no era capaz de absorber toda esa demanda, entonces no le quedaba otra opción que hacer modelos. Normalmente hacía modelos en arcilla o materiales más blandos, y luego tenía una serie de discípulos que trabajaban en su taller, que eran los que realmente hacían la obra a través del sacado de puntos. No quiere decir esto que Bernini no supiera trabajar directamente esculpiendo la piedra, pero no le daba tiempo a realizar tantas obras como le demandaban. ¿Qué material es el que utiliza? Bueno, igual que en arquitectura, que se caracterizó por el uso de materiales nobles, lo va a hacer también en la escultura, con el uso del mármol. Y algo muy importante es el tratamiento del material y la textura de la que dota a las esculturas o los personajes que esculpe, ¿no? Los dota de una escultura que parece totalmente real. Bueno, él fue un artista que vivió diferentes momentos, por lo tanto podemos hablar de una etapa juvenil, de un periodo medio y de un periodo final, ¿no? A esta etapa juvenil pertenece, por ejemplo, Eneas, Anquises y Escanio, pertenece Apolo y Dafne, pertenece el David. En el caso de Apolo y Dafne, que podéis verlo en las imágenes que os he pasado, representa justo el instante, el momento en el cual Dafne se está convirtiendo en laurel. Si conocemos esta alegoría, sabemos que Apolo se enamora rotundamente de Dafne y Dafne no corresponde con su amor. Entonces le pide ayuda a su padre y lo que hace es que en el momento que Apolo toca a Dafne, ésta se convierte en laurel. Y lo que representa Bernini es justo el momento de esa conversión. ¿Cómo? Si nosotros vemos la obra, vemos la cara de sufrimiento, de miedo que aparece en Dafne, pero en la parte inferior de la escultura vemos, y en sus brazos vemos, cómo Dafne se está convirtiendo ya en laurel, para evitar que sea atrapada por, este caso, Apolo. Apolo representa el momento fugaz y el intento de coger a Dafne, pero el padre de esta ha contribuido a que Dafne no tenga que entregarse a Apolo. Entonces, ¿qué vemos ahí? Bueno, pues vemos el dramatismo, el movimiento, justo el instante donde se está viendo la mayor la mayor tensión del momento de esta alegoría, ¿no? De esta historia.
según Bernini, cuál es el máximo momento de tensión, de movimiento, de dramatización? Bueno, pues justo en el momento en que Dante se está convirtiendo en laurel. Por otro lado tenemos a la escultura del David, que poco tiene que ver con el David de Miguel Ángel, que se presentaba como un héroe, una persona pausada, aunque muy concentrada y con la cara de terribilidad característica de Miguel Ángel. Pero era una situación previa en la cual el personaje estaba pensando en la acción que iba a llevar posteriormente. Bernini va un poco más allá y presenta a un David justo en el momento que se está lanzando esa piedra. ¿Cómo podemos observarlo, ese movimiento, ese dramatismo, esa tensión? Bueno, pues en los labios, la presión que tiene o la contracción que tienen esos labios, el entrecejo, la musculatura totalmente rígida porque está haciendo un esfuerzo enorme, incluso la violencia de la piedra que está tirando. Se considera, bueno, según los testimonios y las fuentes que se han encontrado, David es un autorretrato propio del propio Bernini. Y de hecho, se sabe que Bernini estuvo delante de un espejo para poder ver cómo se tensionaban los brazos y de esa manera ejecutar en su obra escultórica todas las características físicas que se producían cuando había una presión o un movimiento extremo. Otra característica también de Bernini sería la atención que da al ropaje que llevan sus esculturas, al esculpido de esos ropajes. Bueno, pues son esculpidos donde aparecen telas que se arrugan, telas que revolotean, telas que se arrebujan. ¿Por qué? Porque está imprimiendo ahí la acción del movimiento y del propio viento que genera ese movimiento, para que las telas aparezcan de esta forma. El periodo medio de Bernini se caracteriza ante todo por una obra muy conocida en el mundo del arte, ¿no? Que es el Éxtasis de Santa Teresa. Y lo que está expresando es el momento álgido en el cual Santa Teresa está llegando a ese momento místico, es decir, la máxima exaltación del momento místico, cuando se está entregando a ese Espíritu Santo o a ese elemento divino. Es algo tan característico del barroco como la frase que dice que el barroco es el teatro, es el escenario, porque este conjunto o esta escultura parece como una escena de un teatro. Nosotros podemos observarla y parece que la escena está flotando y que sale de un elemento del muro. Además, parece que se recrea aquí la pintura, la arquitectura y la escultura. Ese revoloteo de la vestimenta, ese movimiento, incluso esa cara del éxtasis, de la máxima expresión de llegar al momento álgido de una acción. De hecho, muchos autores consideran a esta obra como un elemento que simula, en cierto modo, una obra con tinte bastante erótico. Otro de las obras importantes de este periodo es la Fuente de los Cuatro Ríos, que él llevó a cabo en la Plaza Navona, en Roma, y lo importante es que la plaza está rodeada por los cuatro ríos más importantes del mundo en ese momento, ¿no? Que sería el río Ganges, el Nilo, el Danubio y el Río de la Plata. Están en diferentes continentes y lo que quiere representar Bernini es el triunfo de la religión católica, presente en todo o buena parte de todos los continentes del mundo, porque Roma es la expresión de la Iglesia Católica y como tal se tiene que expresar de esa forma. Lo importante es que aparece el obelisco característico de cada una de las plazas a partir del plano urbanístico del Renacimiento, que como ya dijimos al principio, lo que hicieron es establecer las plazas más importantes de Roma y sería la visita católica por la ciudad romana. Entonces, en el centro de cada plaza había un obelisco coronado por una cruz latina que representaba a la Iglesia Católica. Pues esta fuente
se establece alrededor de ese obelisco y cada uno de los ríos está representado por una figura humana. Nos vamos ya a la última parte del periodo de Bernini, y lo que resalta en él es una mayor expresividad, expresionismo, las figuras se alargan, se retuercen un poco, se agitan, y el ejemplo más claro lo tenemos en los ángeles que están en la barandilla del puente de San Angelo en Roma. Son figuras alargadas, son figuras que se retuercen y están más alejadas de esa estética característica del principio de Bernini. Bueno, pues ese sería el contenido que deberíamos saber de Bernini. Espero que os haya quedado claro y en poco tiempo os pasaré la última parte del tema, que es la pintura barroca. Venga, un saludo y seguir estudiando.